Movimiento rectilíneo uniforme en situaciones de encuentro y cruce, conceptos y aplicaciones. Introducción al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces recordemos que el MRU es un tipo de movimiento en el que el objeto se desplaza en una trayectoria recta a una velocidad constante, que su aceleración es nula. Esto significa que la velocidad no va a cambiar con el tiempo. Este tipo de movimiento es muy importante para entender conceptos de cinemática y diversas aplicaciones. Vamos a definir qué es el MRU. Entonces, el MRU, recordemos que es una velocidad constante y es representada a través de una línea recta, que la ecuación básica es x igual a x sub 0 más b por t. Pero ¿qué es cada una de estas variables? X es la posición final, x sub 0 es la posición inicial, v es la velocidad y t es el tiempo. Vamos a ver unos ejemplos. Como cuáles. Entonces acá tenemos cómo se dan las situaciones de encuentro. Entonces las situaciones de encuentro implican calcular el punto en el tiempo y el espacio donde dos objetos se encuentran. Ejemplo, para un guepardo sería muy fácil, muy útil saber hasta qué distancia debe acercarse a una gacela sin ser visto para poder atraparla en su persecución. Ahora vamos a ver un problema aplicado. Un guepardo corre a 30 metros por segundo mientras persigue a una gacela, que arranca a 20 metros por segundo. Si la distancia inicial que los separa es de 150 metros, ¿cuánto demora el guepardo en atraparla? Bien, vamos a darle solución al problema de alcance. Entonces, como ustedes pueden observar acá, aquí ustedes van a ver de manera 4 momentos de solución del problema. Primero, la información que me está dando el problema, datos, la representación diagrama de la situación de movimiento, pues en el caso del guepardo y de la gacela, ¿cierto? La ecuación que modela la situación, recordemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, y aquí vamos a encontrar la solución. Entonces, bien, acá tenemos nosotros, de acuerdo a la información que los datos, la velocidad media del guepardo es de 30 metros por segundo, la velocidad de la gacela es de 20 metros por segundo y hay una distancia que los separa de 150 metros. Ahora, bien, acá tenemos la representación diagrama, ¿cierto? Que es un vector, ¿cierto? Que va en esta dirección, ¿sí? Dirección positiva, ambos van en la misma dirección. Velocidad 30 metros por segundo. Si ustedes observan aquí, hay un vector que es más grande y el otro es más pequeño, teniendo en cuenta que la velocidad de la gacela pues es menor. Por eso yo estoy haciendo esta representación de esta manera. Ahora, aquí nosotros vamos a ver que hay una distancia que los separa y esta distancia que los separa, aquí como ustedes pueden observar, la represento a través de una posición inicial que es de 150 metros y vamos a ver en dónde se aplica, en qué momento de la solución para pues encontrar cuánto tardaría el guepardo en alcanzar pues la gacela. Ahora tenemos la ecuación que modela la situación de un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos que es la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo. Esta es la ecuación. Ahora, ¿cuál sería entonces la solución y cuáles son las ecuaciones que modelarían la situación de movimiento del guepardo, de la gacela y cómo nosotros vamos a determinar esa distancia que los separa a través de uno de los modelos de las ecuaciones bien sea del guepardo o de la gacela? Veamos, entonces tenemos acá que la primera o el primer modelo de ecuación sería la del guepardo, entonces sería x igual. ¿Cuál es el valor de la velocidad del guepardo? Tenemos que es 30 metros por segundo. Pues para la expresión de la ecuación no es necesario representar las unidades por la variable del tiempo, ¿cierto? Porque recordemos que el tiempo representa la variable independiente. Entonces acá vamos a colocar tiempo. Entonces este sería el modelo de ecuación que representa el movimiento del guepardo, ¿sí? Él ya viene con una velocidad de 30 metros por segundo. Ahora veamos cuál sería el modelo que representa el movimiento de la gacela. Entonces sería x igual, ¿cierto? Ahora, recordemos que la distancia que separa tanto al guepardo como, bueno, el guepardo de la gacela es de 150 metros. Entonces es aquí donde nosotros vamos a dar o vamos a sustituir de que le lleva una diferencia de 150 metros
lágasela con respecto al guepardo. Entonces quiere decir que aquí la posición inicial del guepardo sería de 150 metros más la velocidad que él ya lleva, que corresponde a 20 metros, ¿cierto? Que corresponde a la velocidad 20 metros por segundo por el tiempo. Entonces miren que aquí ya tenemos la segunda ecuación. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar el tiempo? Entonces, para encontrar el tiempo se utiliza una solución de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y que se llama igualación. Entonces, si ustedes observan acá, es que vamos a llamar estas dos ecuaciones y las vamos a igualar. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces, igualamos las dos ecuaciones porque miren que tienen la misma variable. Entonces, me va a quedar que la primera ecuación, que es x, toma el valor de 30t. Entonces, acá nosotros escribimos que es 30t es igual a igualarla con la ecuación número 2, que es 150 más 20t. Entonces, acá colocamos 150 más 20t. Y ahora lo que hacemos nosotros es darle solución al despejar la variable. Entonces, pues esto ya es un manejo de tipo matemático. Vamos a despejar la variable. Este término que ustedes están observando acá está positivo, va a pasar al otro lado de igualdad negativo. 30t menos 20t es igual a 150. Realizamos la diferencia. 30 menos 20 es 10t igual a 150. Ahora lo que hacemos es despejar t, como el 10 está multiplicando t, va a pasar a dividir. Entonces vamos a continuar por acá. T es igual a 150 dividido entre 10. Realizamos la división. Aquí lo que hacemos es que simplificamos el 0. Me va a quedar que es 15 entre 1. Luego podemos concluir que el tiempo que tarda, bueno, aquí ustedes van a ver que el tiempo es igual a 15 segundos. La niña corre a 2 metros por segundo a abrazar a su perro que se acerca a ella a 6 metros por segundo. Si la distancia que los separa inicialmente es de 30 metros, ¿cuánto demoran en encontrarse? Solución del problema de cruce, tenemos que la velocidad de la niña es 2 metros por segundo, la velocidad del perro es 6 metros por segundo, que la distancia que los separa es de 30 metros. Ahora, ¿qué representación nos da el diagrama? La niña, ¿cierto? Va en esta dirección, podemos asumir que es una dirección de tipo positiva, 2 metros por segundo, pero como se están acercando, entonces acá nosotros estamos observando que la dirección del perro es hacia ella. Quiere decir que el sentido sería negativo. Aquí por eso representé como menos 6 metros por segundo. Y es importante tener en cuenta esto para el planteamiento de la ecuación y posible solución. Y x sub 0 es la distancia que lo separa, que sería la posición inicial, ¿cierto? En el planteamiento de alguna de las ecuaciones que vamos a ver a continuación. Acá les recuerdo cuál es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es x igual a x sub 0 más b por t, que ya sabemos a qué corresponde cada una de estas variables, de acuerdo al problema anterior. Entonces veamos cómo nos queda el primer planteamiento de la ecuación de la niña. Entonces acá nosotros vamos a observar que sería x igual al valor de la velocidad, que sería 2 por el tiempo. Sí, esa sería. ¿Cuál sería el planteamiento de la ecuación número 2? El planteamiento de la ecuación número 2 sería x es igual a la posición inicial, es decir, como hay 30 metros que lo separa, entonces pues vamos a representar x sub 0 igual a 30. Entonces acá colocamos otros 30 menos 6t. Ahora recordemos que para encontrar el tiempo que tardan en encontrarse, lo que vamos a hacer es igualar estas dos ecuaciones. Entonces las igualamos, tenemos acá que es 2t es igual a 30 menos 6t. Despejamos, ¿cierto? Entonces este menos 6 que ustedes están viendo acá va a pasar al otro lado positivo. Nos va a quedar que es 6t más 2t igual a 30. Ahora lo que hacemos nosotros es despejar. 6t es 6t más 2t, entonces esto nos va a dar 8t igual a 30. Entonces vamos a despejar t. T sería igual a 30, ¿cierto? El 8 como está multiplicando va a pasar a dividir. Y lo que hacemos nosotros es que realizamos la división de 30 entre 8, que corresponde a 3.75 segundos. Para concluir, entonces dice que el movimiento rectilíneo uniforme MRU es esencial para analizar y predecir el movimiento de objetos a velocidad constante. En situaciones de cruce, como cuando dos vehículos se mueven en direcciones opuestas, podemos calcular el punto de encuentro, y en situaciones de alcance, cuando un vehículo intenta alcanzar a otro en la misma dirección, podemos determinar el tiempo necesario para alcanzarlo.
A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.